Los afanes de la vida pueden agobiarte, pero el maestro está en casa. Mujer, siéntate un momento. Buenos días, mis apreciadas hermanas en Cristo y todo radio oyente de su programa Mujer, siéntate un momento, que se transmite cada martes en el espacio Caminando con Dios por Radio Universal. Bienvenidas a este espacio de crecimiento y de bendición espiritual. La palabra de Dios dice en Lamentaciones capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El amanecer de cada nuevo día se puede ver como un símbolo de la luz de Dios, irrumpiendo en la oscuridad y de su misericordia venciendo nuestros problemas. En cada mañana se manifiesta la gracia de Dios, un nuevo comienzo en el que las tinieblas deben huir. No es necesario que miremos más allá del aire que respiramos, o del sol que nos ilumina, o de la lluvia que cae para alimentar la tierra. Las misericordias de Dios siguen llegando a nosotros mediante una gran cantidad de manifestaciones. La misericordia de Dios hacia nosotros no tiene fecha de caducidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ya que son perpetuas y siempre están disponibles para los necesitados. Claro que tenemos nuestros altibajos. Dice la Biblia que hasta los muchachos se fatigan y se cansan, Isaías 40:30. Sin embargo, Dios es fiel a pesar de todo. Cada día que amanece viene acompañado de una nueva dosis de compasión que está a nuestra disposición. La compasión de Dios se derrama desde un depósito infinito. Sus misericordias nunca se agotan. Algunas mañanas nos levantamos de mal humor o triste y aún así encontramos que las misericordias de Dios nos esperan. Este es el día en que las misericordias de Dios están a nuestra disposición. Vamos a disfrutar de ellas. Feliz martes. Buenos días. Hoy me acompaña mi querida Saray. Dios te bendiga, Saray. Buenos días. Buenos días, mi amada madre y a toda esa fiel audiencia que siempre está ahí, siempre está diciendo presente y que no se pierde nunca una programación de este espacio especial. Mujer, siéntate un momento. Y qué suculenta fue la temporada pasada. Wow, familias influencers. Eh, nos quedamos con deseos de más. Yo sé que todo el que escuchó. No me digas. Ay, sí, fue muy edificante, fue maravillosa la intervención de cada invitada y definitivamente que Dios le supo como siempre lo hace. Pero tenemos una nueva temporada y no es menos que la Sí, temporada anterior. Tenemos una temporada por la nueva gracia de Dios. y con un tema que no se había tocado en este espacio. No, pero sabes que lo han pedido, me han escrito madres y me han escrito jóvenes pidiéndome que toquemos ese tema. Definitivamente, si usted es soltero, si usted tiene hijos solteros, siéntese un momento, porque esta temporada viene buena. Y es que el título de esta nueva temporada es La soltería. La ¡Eh! sol
Bueno, Vivan los solteros, vivan las solteras. Arriba, arriba. definitivamente. Y bueno, toda nuestra agenda para Tremenda, el día de hoy. tremenda temporada la soltería. Nunca olvido mi tiempo de soltería. Lo disfruté al máximo, aunque me quería casar, pero disfruté bastante. Lo mismo yo. Me casé joven, pero yo me quería casar joven, así que muy feliz y contenta. Y mi tiempo de soltería, mientras duró, también lo disfruté. Cada etapa se disfruta al máximo. Y toda nuestra agenda del día de hoy gira alrededor de esta nueva temporada y este tema de la soltería. Tendremos un segmento que se llama Siéntate a aprender lo que Dios le dice a los solteros. Atención, atención. También tendremos Mujer, siéntate a nutrirte, donde vamos a tener un desglose mayor de este tema de la soltería. Hoy, iniciando tanto con el concepto general de lo que significa, como también estaremos tocando algunos mitos y verdades sobre lo que la soltería es. Así que abra bien su oído si lo tenía cerrado. Y vamos a hablar en ese mismo tenor sobre la soltería desde la perspectiva bíblica, a la luz de la Biblia. Nuestro segmento interactivo no se queda. Mujer, siéntate a conversar. Y vamos a estar conversando. Vamos a tener un diálogo donde tú que estás ahí conectado también vas a ser parte. Así que ten a mano tu teléfono. Recuerda que te puedes comunicar al 809-381-0650 a cabina y también puedes escribirnos a WhatsApp 849-353-8616 y siempre les invito a que no dejen de escribir porque ese feedback es muy importante para nosotros y para que sea un diálogo, un conversatorio, es importante leer cómo está llegando la palabra a sus vidas y cómo les está edificando. Así que tenga a mano su teléfono y no dude en escribirnos. Entonces también tendremos en el Así. segmento, ¿sí? Dando apertura de inmediato a nuestro Digo que primer así es así es, nuestro segmento es 4 cosas que Dios le dice a los solteros. ¿Sabías que Dios le habla a los solteros? Bueno, de las primeras cosas que Entonces, vamos a aprender hoy. así es. ¿Y qué tú nos tienes, Saray? ¿Qué es lo que Dios le dice a los solteros? Bueno, realmente le dice más de 4 cosas, pero durante esta temporada vamos a ver solo 4. Y hoy vamos a empezar solamente con la primera y nos vamos a auxiliar de un artículo escrito por Roberts, Vaughan Roberts, en el 2015, marzo del 2015, quien detalló de manera magistral el tema de la soltería. Él dice que tiene, o él más bien tenía un gran interés personal como muchos otros, con este tema de la soltería dentro de la iglesia. Por eso les explicaba al principio que vamos a estar hablando de ella, pero desde la perspectiva bíblica, porque estaría de más saber o aclarar que el mundo tiene una imagen muy diferente y muy distorsionada de lo que la soltería es. Y entonces vamos a estar hablando a la luz de la palabra lo que la soltería significa. Y Roberts tenía una perspectiva muy clara de ella y entendía la necesidad de que en las iglesias estuviera esa perspectiva de la soltería tan clara como él la tenía. Él decía que cada persona va a tener una experiencia diferente en esa etapa de la soltería, que hay diferencias de edad. No es lo mismo ser soltero a los 20 años que serlo a los 30, 40, 70 años. Así que aunque estuvieran compartiendo una misma realidad, que era ser solteros, estaban en circunstancias y en etapas de la vida muy diferentes que hacían de la experiencia de cada uno algo completamente diferente, valga la redundancia. Existen diferentes circunstancias. Algunos nunca se han casado, mientras que otros son divorciados o viudos, y hay diferencias experienciales. Algunos han optado por ser solteros, o sea, elección personal,
y tienen básicamente contentamiento con eso, se sienten cómodos, se sienten felices, mientras que otros anhelan casarse y se sienten frustrados durante el tiempo de la soltería, porque como Así su es. deseo es estar casados, pues no pueden disfrutar de ese preámbulo, que es estar soltero. Ujú. Entonces, ¿qué les dice la Biblia a todas estas personas? Hoy vamos a ver el primer punto. Lo primero que Dios le dice, y antes de entrar a ese primer punto, mami, entonces Sí. quisiera dar primero el primer mito o verdad. Hay ¿Será la mitos y soltería? verdades. Claro, Hay la soltería. mitos de la soltería, Saray. Pero yo creo que más que verdades andan mitos por ahí de la soltería, que hacen de la soltería algo más difícil. Oh, Gracias a estos mitos, se hace muy difícil para muchos como sobrevivir, salir inmune de esa esa etapa. etapa, de esa etapa. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer, atención al público, ¿la soltería es de Dios o no? La soltería es de Dios. ¿Es de Dios la soltería? ¿O acaso el matrimonio viene de Dios, pero la soltería de las tinieblas? Hey, buena pregunta. Hey, cuidado con eso. Es que a veces hasta cuando uno va a las bodas, escucha los discursos, Dios me regaló a mi esposa, Dios me regaló a mi esposo, Dios me regaló el matrimonio que tengo, la familia que tengo, pero entonces pudiera entrar la soltería en el renglón de los regalos que Dios da. Se pudiera definir la soltería como un regalo de Dios también, ¿verdad o Bueno, mito? danos respuesta a esa interrogante, Saray. Vaya escribiendo lo que usted entiende. ¿Es un mito o una verdad que el estar soltero es un regalo de Dios? Bueno, no lo voy a poner a pensar tanto, pero escríbanos. Pero sí, déjeme decirle que sí. Y la soltería es un regalo de Dios. El mismo que creó el matrimonio también es el autor de la soltería. En ningún verso bíblico vamos a encontrar que la soltería fue creada por las tinieblas, ni mucho menos, ni que el autor es Satanás. Nada que ver. La soltería es un regalo de Dios. Mucho de nuestra sociedad está estructurado en torno a las parejas y por lo general es asumido que los adultos tendrán un compañero y que hay algo extraño en ellos si no lo tienen por Así un es, periodo largo de tiempo. ¿Sí? así es. Había un refrán antes que se usaba mucho que decían, "Ja, el que llega viejo solo por algo es". Cuando una persona llegaba a cierta edad sin casarse, decían, ah, ese tiene alguna maña, por algo no se ha casado. Eh, pero realmente es cierto eso. Bueno, acuérdense que al principio decíamos, vamos a hablarlo a la luz de la Biblia, pero la sociedad fuera de Dios, o sea, el mundo tiene su propio concepto de lo que la soltería es. Y en muchas ocasiones ha definido la soltería de manera muy dura. Y Oscar Wilde resumió la opinión de muchos sobre lo que la soltería es y vamos a compartir algunas opiniones, algunos conceptos, algunas ideas de lo que la soltería es. Una de ellas me impactó bastante. Dice, el celibato es la única perversión sexual conocida. Oiga, qué nivel. No hay nada nuevo en esta visión negativa del celibato. En el primer siglo, el rabino Eleazar dijo, oiga esto, cualquier hombre que no tiene esposa no es un hombre correcto. El Talmud fue aún más lejos. El hombre que no se casó a los 20 está viviendo en pecado. Mire qué nivel. Bueno, Está en pecado por no casarse a los 20, a los 20 y en ya, esos años, ¿eh? que ni siquiera ha terminado una carrera universitaria ni nada. No, 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 no. Un niño Teniendo en casi. cuenta, teniendo en cuenta estos antecedentes, es asombroso lo positivo
que es el Nuevo Testamento en torno a la soltería. Y aquí viene un poquito de ánimo, de esperanza y de luz. Pablo habla de ella como un regalo en Primera de Corintios 7:7. Y Jesús dice que es bueno para aquellos a quienes les ha sido dada. Claro está, para aquellos a quienes le ha sido dada esa capacidad de abstinencia y de estar ahí plenamente aún solteros, es bueno. Un amigo una vez perteneció a un grupo de jóvenes de la iglesia de jóvenes adultos de la iglesia, llamado Pares y Repuestos. Qué nombre tan creativo. A los solteros podemos hacerlos sentir como repuestos en la familia y en los grupos sociales y en las iglesias. Un hombre estaba tan harto de que le preguntaran, ¿todavía estás soltero? Que comenzó a responder con otra pregunta, y la pregunta era, ¿todavía estás casado? ¿Y tú? ¿Todavía estás casado? Debemos resistir la implicación de que la soltería es lo segundo mejor. La Biblia no dice eso. El matrimonio es bueno, pero también lo es la soltería. Ha sido dada a algunos. Pero, ¿y qué pasa si yo no creo que tenga el don de la soltería? No me parece que sea fácil estar solo cuando uno desea casarse. Pero esto significa que está usted experimentando lo segundo mejor. No, cuando Pablo habla de la soltería como un regalo, él no está hablando de una habilidad en particular. Algunas personas tienen que estar contentas solas. O sea, no está diciendo que algunas personas tengan que estar contentas solas, sino que está hablando del estado de la soltería. Mientras lo tienes, es un regalo de Dios. Al igual que el matrimonio será un regalo de Dios cuando llegue. Debemos Así es. recibir nuestra situación en la vida, si se trata de la soltería o el matrimonio, como un don de la gracia de Dios para nosotros. Es tan de bendición la soltería como lo es el matrimonio. Amén. Mientras estoy soltero, es un regalo de Dios para mí que tengo que aprovechar y saber usar, así como tengo que aprovechar y saber usar el regalo del matrimonio cuando llegue a mi vida. Amén. Así es. Es decir, que Interesante. eh, no podemos, no debemos, mejor dicho, sentir que es una etapa, no tiene que ser una etapa frustrante ni triste, sino que puede ser una etapa bella, una etapa divertida, Y ¿por qué no? fructífero. Y fructífera, donde podamos ver a Dios obrar de muchas maneras en nuestras vidas. Es Sí, así. Yo estoy de acuerdo. Realmente, el tiempo de estar soltero puede ser un tiempo de bendición. No tiene necesariamente que ser un tiempo de estrés, de tensión para nosotros. totalmente. Y eso es lo Durante que todo este mes de agosto vamos a estar tratando la soltería y esto es solamente la introducción, esto es solamente el inicio, pero vamos a estar profundizando en el tema porque son temas que no siempre se hablan y que son muy necesarios. Y nuestra así es. intención es que si tú estás pasando por esta etapa o, ojo con eso también, eres madre, padre de hijos solteros, en lo que tú entiendes que es la edad ya para contraer matrimonio, presta mucha atención, porque puede ser una etapa de bendición siempre y cuando la miremos como Dios la ve y la utilicemos como Dios espera que lo hagamos. Pero también podemos convertirnos nosotros, los que ya estamos casados, en tropiezo para los que no lo están, al querer a veces, mami, apresurar Al al que otro. no está ahí. Ujú. Así Cuando es. Dios puede estar trabajando con esa persona durante el tiempo de su soltería, preparándola incluso para que pueda ser un buen esposo, una buena esposa mañana, y que si se apresura, entonces va a llegar sin que Dios haya terminado ese trabajo en su vida, que le permita ser de bendición para la pareja que Dios tiene para él. Así es, tenemos que ser cuidadosos. Y vamos ahora a pasar a nuestro segmento Cápsula de Bendición. Esta semana
tenemos nuestra cápsula de bendición como de costumbre y tenemos aquí a la que produce la cápsula de bendición. Vamos a Caramba. escuchar la cápsula de esta semana. Hola, soy Sarai y quiero preguntarte, ¿sabes cuánto vales? Vales tanto que alguien que lo tenía todo decidió dejarlo a un lado por ti. Vales tanto que alguien que no necesitaba morir decidió asumir tu culpa y pagar por ti. Vales tanto que a pesar de que cada día vives tu vida como si Él no existiera, Él sigue amándote como el primer día. Vales que alguien haya derramado toda su sangre por ti. La próxima vez que sientas que no eres nadie y que no vales nada, recuerda el sacrificio inmenso que Jesús hizo en la cruz por ti. Vales oro, vales todo. Hola. Vales oro, vales todo. Aunque sea soltero, aunque sea casado, Dios tiene un propósito de vida para ti. ¿Y sabe qué pasa con el asunto de la soltería? Que a nosotros nos condicionan desde pequeños a que tenemos que casarnos. A las niñas, escuché a alguien decir que si él tuviera una hija ahora, nunca les regalaría una muñeca ni un juego de cocina. Porque a las niñas las condicionan para ser madre y para ser ama de casa. Y entonces, cuando llegan adultas, si no logran esa meta en el tiempo que se supone, porque dicen, ay, ya tú tienes edad, pero los tiempos de cada persona, el único que lo sabe es Dios. Y ese aspecto cultural y por tradición que se entiende que ya desde que una muchacha tiene 20, 21, 22, ay, ya tú tienes que ir buscando, ya tú tienes que ir pensando. Cuando no conocemos el plan de Dios para la vida de esa persona. Por eso, en las iglesias, en el mundo cristiano, debe ser diferente, muy diferente. Nosotros tenemos que ser medios para que los jóvenes y las señoritas que estén solteros sientan la paz y no se sientan presionados por el ambiente para apresurarse a una relación. Mira, cuando se está en una boda empiezan, ven tú a ver si coge el ramo, entrate muchacha que ya tú estás a tiempo, y la tuya para cuándo, y cuándo vamos a comer el bizcocho tuyo. No debemos estar preguntando eso. Se vuelve peligroso a veces el terreno de agarrar el ramo, porque hay quienes están dispuestos a romper mesa por agarrar ese ramo. Sí, entonces el tiempo de cada persona solamente lo conoce Dios. Y es diferente entre una persona y otra. Y cada persona sabe qué está viviendo y por qué aún permanece soltero. Eso lo sabe cada persona. Entonces nosotros no podemos empezar a presionar y a decirle, mira, que ya llegó el tiempo, que por qué tú. No, deje a esa persona. Usted quiere ayudarle, ore por ella, ore por él. Y usted verá, esa es la mejor ayuda que le puede dar. Ora para que el Señor lo guíe a tomar una decisión, a saber si hay una persona para él o para ella que pueda identificarla en el tiempo de Dios. Pero nosotros atacando, no podemos, no vamos a hacer mucho. Poner a esa persona en aprietos muchas veces, porque a veces le preguntan hasta públicamente y empiezan a buscarle parejas y a presentarle personas y a decirle, vamos a tener cuidado con eso. Totalmente de acuerdo. Como tú decías, durante este mes de agosto estaremos trabajando el tema soltería a la luz de la Biblia. En 1 Corintios 7, 33 y 34 dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor,
de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, dice el apóstol Pablo. Es decir, él dice, para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Quiere decir que la palabra es muy clara y ahí presenta algunos beneficios o presenta diferencias entre la persona casada y la persona soltera. Y presenta diferencia entre el beneficio que tiene la persona soltera y que no tiene la casada. La palabra de Dios es clara en eso. Ahora, ¿qué es soltería de acuerdo al diccionario? Mire, en el diccionario encontré un concepto de soltería que llamó mucho a mi atención. Dice que soltero es un adjetivo de nuestra lengua que proviene del término latino solitarius. Hey, oiga, solitarius es lo mismo que solitario. Ese concepto menciona al individuo que no contrajo matrimonio ni tiene un vínculo sentimental estable. El soltero, por lo tanto, es aquel que no está en pareja. En un sentido estricto, dice el diccionario, soltero es quien no se casó. Y la soltería en este sentido es un estado civil. Y lo vemos en nuestra cédula y cuando llenamos un documento nos preguntan estado civil y ponemos soltero o casado, viudo, lo que sea, pero estar soltero es un estado civil. Y una de las cosas que más inquieta a la juventud son las expectativas en este sentido. Y tienen la pregunta, ¿quién será la persona con que compartiré mi vida? Y esta interrogante ocupa sus corazones porque Dios ha puesto esta interrogante en el corazón. Porque fue Dios quien dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Y fue Dios quien creó a Eva para que fuera la compañera de Adán. Por eso es genuino, es razonable que las personas tengan deseo de casarse, pero también es necesario comprender cuando la Biblia habla de la soltería, porque nosotros como pueblo de Dios podemos debemos abrazar la postura bíblica en este tema. Para los judíos, la soltería era algo inapropiado. Y si un hombre estaba en edad para contraer matrimonio y aún permanecía soltero, se cuestionaba su carácter, pues consideraban honroso que el hombre se casara y dejara descendencia. Ahora, los griegos creían que las personas que no se casaban eran súper espirituales, porque podían negarse a sí mismos las necesidades físicas, como el placer sexual propio del matrimonio. Oiga, qué contraste. Mientras los judíos pensaban que tenía problemas y que era un hombre incompleto. Había algo mal en ellos. Exactamente, los griegos pensaban, y mucha gente en la iglesia a veces, quizá ahora no tanto, pero en el tiempo que yo conocí al Señor, 40 años atrás, esas muchachas que llegaban a los 30, 35, sin casarse, en la iglesia, nada más por el hecho de que esa muchacha tuviera esa edad sin casarse y estuviera en la iglesia, la consideraban como muchachas espirituales. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Totalmente, totalmente. Sí. De hecho, algo que hace un poco complicado la soltería en la iglesia es que a diferencia de la soltería en el mundo,
el mundo tiene una frase muy peculiar y es soltero, pero nunca solo. Y Así podemos es. escuchar personas que dicen esto con mucho orgullo, haciendo referencia a que no tienen un compromiso con nadie, pero sí están con uno y con otro, con quien quieran. Amigos con derechos, entre un sinnúmero de otras Barbaridades. prácticas que el mundo hace, que mientras la persona está soltera, está disfrutando de los beneficios que se supone que son exclusivos para el matrimonio. Así Entonces, es. por eso también pueden durar años en ese estado de soltería, pero no es realmente que están 100% solteros, porque repito, ellos están disfrutando de todo lo que se supone que el matrimonio tiene reservado, pero no han hecho un compromiso formal, ni público, ni legal con nadie. Esa es la diferencia. No obstante, la soltería en Cristo, la soltería en la iglesia, a la luz de la palabra, es una persona que no tiene compromisos legales con nadie, pero tampoco emocionales. Así es. Una Y déjame persona, decirte que esa frase que ajá, tú dijiste que se usa en el mundo, es soltero pero no solo, sí que se apropia al cristiano, porque estamos solteros, pero no estamos solos, porque Jesucristo es nuestro eterno totalmente, compañero. totalmente, Y Él está totalmente. Y siempre con nosotros, como dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás el que escucha soltero dice, bueno, muy fácil para ellas, ya se casaron, ya están disfrutando de lo que el matrimonio es, y es fácil desde esa posición decirle al que no lo está que está bien también estar soltero, pero la verdad es que nadie nació casado, ni Así es. siquiera Adán, que es algo que necesitamos estudiar a profundidad. Es cierto que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero ¿cuándo lo dijo? La Biblia, cuando estudiamos el libro de Génesis, nos damos cuenta que primero fue creado Adán y Eva no fue creada de inmediato. Pasó tiempo para que el Señor observara a Adán y entonces dijera esta expresión, no es bueno que el hombre esté solo, pero hubo una temporada en la que Adán no estaba con Eva. Estaba Era una soltero. Estaba soltero y estaba aprovechando su soltería, porque tenía, déjame decirte que Adán tenía mucho trabajo. Así es. Adán, está bien que estaba en el paraíso y todo, pero tenía cosas que hacer, tenía responsabilidades, tenía asignaciones. Él estaba ahí para señorearse de todo lo que Dios había creado y tenía la responsabilidad de colocar nombres. Él tenía trabajo. Y Así mientras es. estaba soltero, él estaba ocupando su tiempo. Fíjate que ni siquiera es Adán quien pide, hazme a alguien, necesito una compañía, sino que Dios, que nos conoce, y como dice la misma palabra, sabe de lo que tenemos necesidad, entonces entendió que le hacía falta una compañera para Adán. Pero él pasó también su tiempo de soltería. Y aún nosotras que hoy estamos casadas, no nacimos casadas. Pasamos nuestra etapa de soltería, que unas son más largas que otras, sí, pero siguen siendo soltería. Es Sigue así. siendo un tiempo de soltero. Entonces, lo que estamos hablando a la luz de la palabra y por nuestra propia vivencia también, porque también vivimos esa etapa de la soltería, nos ayuda a entender que sí es difícil ser solteros, principalmente cuando vivimos en un ambiente que de una manera u otra presiona y que presiona porque ha olvidado o no entiende que la soltería también es parte del propósito de Dios en la vida de la gente, que también es una etapa importante, así como lo es la del matrimonio, y que antes de llegar al matrimonio es menester administrar bien la soltería para que cuando lleguemos al matrimonio no sintamos que nos faltó algo, ni que nos brincamos una etapa. Y crisis existenciales. Ay, que Ujú. yo no pude hacer tal cosa. Me pongo como ejemplo.
cuando yo era soltera, yo paseaba mucho. Yo conocí prácticamente el país completo, porque yo tenía grupos de la iglesia que siempre salíamos juntos y nos íbamos a las diferentes provincias. Y yo andaba siempre con una familia, con la familia de la hermana Mercedes Ogando, e íbamos a muchos lugares del país. Y a mí me encantaba pasear y conocer y salir. Pero ¿qué pasa? Si yo no hubiera quemado esa etapa, si yo no hubiera salido tanto, ¿qué hubiera pasado? Porque yo me casé y mi esposo no le gusta mucho salir. Para él salir hay que Claro. prepararlo mentalmente, pero con mucha antelación y empezar a decirle, y aún va, me dice, yo estoy aquí es por ti, pero por mí yo me quedo en mi casa. Aunque disfruta muchísimo, yo le digo, gracias a Dios que tú no querías venir, porque si no, si hubiera querido venir, no sé ni cómo Lo hubiera disimulas muy sobrevivido. bien. Lo disimula bien. Entonces, yo le doy tantas gracias a Dios que yo pude eh, eh, andar y disfrutar tanto en tiempo de soltera, que cuando yo me casé, que me topé, por ejemplo, yo siempre iba a los campamentos de niños como consejera. 2 semanas, nos íbamos sábado, regresábamos el miércoles y recogíamos otro grupo y nos íbamos el miércoles y regresábamos el domingo. Y después que yo me casé, yo no pude volver a un campamento. No pude. Me correspondió ir cuando los mellizos estaban pequeños, que yo quería mandarlos, tenían 6 años y yo lo veía tan indefenso y acordamos que yo me iba a ir con ellos. Y solamente duré un día, porque después yo vi que ellos se manejaban perfectamente y me fui para mi casa. Entonces, cada etapa tiene su encanto y debemos sacar el mayor beneficio de ella. ¿A qué edad, Saray, se considera que una persona empieza a ser soltero? Porque los niños, adolescentes, entran en ese renglón porque a veces el asunto es que empiezan muy temprano a pensar en el matrimonio. Ujú, ujú. Bueno, la Entonces, ¿a edad qué como edad tal, como se puede considerar que una persona empezar a llamarle estado civil soltero en vez de poner estudiante, niño, lo que sea? vamos a lo legal ya, lo adulto, y bueno, hay un tema cultural, hay un tema cultural muy fuerte. Por ejemplo, aquí la adultez legalmente inicia a los 18 años como tal, pero en otros países la adultez completa con todos los derechos que eso lleva empieza realmente a los 21, no a los 18. Entonces, hay un tema cultural que incide profundamente en este punto de desde dónde ya soy adulto y en mi estado civil es importante saber en qué pie estoy parado, si soy soltero, si soy casado, si soy viudo. Legalmente, ya después de los 18, del 18 en adelante, una persona es adulta, según las leyes de aquí, y en su cédula va a salir su estado civil, si es soltero, si es casado. Ahora, lo que sí tenemos que Sí. tener claro es que la edad no es el único criterio que define si estoy preparado o no para casarme. Ok. Usted no puede partir solamente de la edad que usted tiene, porque hay otro dicho por ahí muy real, que creo que es muy real. Hay niños de 50 y hay adultos de 20. Y esta frase hace alusión a la madurez, que es un factor de suma importancia para tomar una decisión tan importante como casarse. Usted puede tener 30, puede tener 40 años y sentir que según la edad, usted está lo suficientemente preparado para salir de la soltería. Pero, ¿qué tal su madurez? ¿Qué tal su inteligencia emocional? ¿Cómo está usted emocionalmente hablando? ¿Qué traumas usted trae que no ha resuelto y que va a entrar en un matrimonio que va a dañar a otros? Su preparación financiera está acorde a su edad. Entonces, más allá de la edad, que sí es importante,
como bien usted decía al principio, hay jovencitos que desde temprana edad pues ya están pensando en eso y definitivamente usted no puede estar pensando en eso. Pero después de que usted entiende que ya tiene la edad, tiene que sentarse a evaluar si tiene lo demás. Porque si solamente tiene la edad, no se case. Con la edad solamente no se hace. Se necesita más que la edad apropiada según la sociedad o según las leyes del país en el que uno esté. Se necesita mucho más que la edad para sentirse o considerarse listo y preparado para dejar atrás la soltería y emprender el camino del matrimonio. Así es. Y tú sabes que otro punto que no favorece es que culturalmente tenemos la idea de que el que está casado está mejor que el que está soltero. Ujú, Y ujú. el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 aclaró eso. Él aclaró que las dos cosas son honrosas, tanto el matrimonio como la soltería. Pero en ese capítulo 7 inclusive, él le da más prioridad a la soltería. Eh, y nosotros, los creyentes, tenemos que ser cuidadosos con presionar a nuestros jóvenes y señoritas para que incursionen en el matrimonio. Usted no conoce el corazón ni conoce la situación de esa persona. El apóstol Pablo dijo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero eso no se queda ahí. Él dice, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno Ujú. tenga su propia mujer. ¿Por qué? Porque eso es una necesidad que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer, el buscar compañía. Pero así como Él ha puesto esa necesidad, Él sabe el tiempo, los límites, Él conoce y Él sabe cuando una persona ni siquiera tiene intención de casarse, porque yo conozco personas, yo llegué a conocer misioneras aquí en República Dominicana que no se casaron nunca y Ujú. eran personas contentas, alegres, con buen ánimo siempre y con ese deseo ferviente de servir al Señor. Entonces, no podemos decir que es mejor estar casado que estar soltero. Cada uno de los estados tiene sus bendiciones, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Total, tiene sus pros y tiene sus contras. Y al presionar, muchas veces lo que se logra es que nuestros jóvenes entren en noviazgos largos, He no conocido sabiendo que personas, padres, que le ponen edad tope a los hijos. Ujú, Mira, a tal edad ya tú tienes que casarte, si no, entonces te vas de aquí. ujú, ujú, Realmente, ujú. después que el joven es adulto, que ya tiene sus 25, 26, 27 años, aún sea creyente, está en plena libertad de decidir si seguir viviendo en el hogar de los padres o si mudarse solo. Entiendo que tiene derecho de tomar esa decisión. Claro que nosotros como padres nos gusta que salgan de la casa con velo y corona, como yo digo, pero eso es una decisión personal del joven creyente. Si yo siendo adulto ya y pudiendo mantenerme, pudiendo sostenerme, si yo quiero vivir solo como soltero o si quiero permanecer en el hogar de mis padres, aquí en República Dominicana se usa que se quedan hasta que Van a la deciden, universidad. se casan Bueno, o aquí, se sí. casan o deciden, pero en otros países eso es tan fuerte que cuando los hijos ya tienen 21 años y están en la casa con los padres lo ven como un problema, porque quieren que haga su Como una vida, carga. que haga su vida, no, aunque no lo estén manteniendo, no lo quieren ahí. Pero la vida de soltero puede ser una vida de bendición. La Biblia no dice en Ujú, ningún momento que el totalmente. matrimonio es mejor, sino que cada uno tiene su don. Dios le ha permitido a Ujú. cada persona lo que entiende que le conviene. Es así.
Y a los padres que tienen hijos ahí ya que entienden que están preparados para el matrimonio, una verdad innegable es que el matrimonio que usted tenga como padre va a servir de motivación o de desmotivación. A veces los padres quieren presionar a los hijos a casarse sin darse cuenta que quizás su propio ejemplo de matrimonio es que los detiene a ellos de querer incursionar en eso, de querer vivir esa experiencia, porque el ejemplo que tuvieron en su casa de matrimonio no se vio bien, no es motivador y hasta el temor a repetir patrones negativos, a repetir la historia del seno del hogar que ellos vivieron, les impide dar el paso y les cohíbe dar el paso. Y eso es muy real. Hay otros que es lo contrario. Hay un ejemplo tan maravilloso de la vida matrimonial, de la casa, de sus padres, que la óptica desde la que ven el matrimonio es motivadora y quieren tener algo como lo que vieron en casa, como lo que vieron ante sus padres. Entonces es muy importante, aunque sus hijos no estén en edad de casarse todavía, pero usted que tiene un hogar, es muy importante que evalúe qué ejemplo de matrimonio usted está brindando, porque el ejemplo que como padres estemos brindando de lo que un matrimonio es, va a incidir mucho, va a influenciar grandemente en la elección de casarse o no que nuestros hijos hagan y en el modelo de matrimonio que ellos también vayan a tener. Así Es muy es. difícil romper con los patrones y los Y, negativos son más difíciles de romper todavía. y un detalle que se debe tomar en cuenta tanto la persona soltera como los que estamos alrededor es que la soltería no es permanente. No necesariamente va a ser permanente. Es un A estado, menos de que la tenga ese ma- llamado, ¿cómo es? a menos de que tenga ese don, como bien decía Pablo. Exactamente. Pero en la mayoría de los casos es un estado pasajero, porque la mayoría de las personas algún día se casarán. Otros seguirán estando solos durante toda Eso. su vida, pero ningún cristiano va a estar solo para siempre, porque vamos a estar con el Señor todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que el matrimonio humano refleja el matrimonio que Dios quiere para disfrutar con su pueblo para siempre. Y la Biblia habla de que Jesús es el novio que un día volverá a tomar a su novia, la iglesia, para estar con ella en la nueva Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que saber, número uno, que la soltería puede ser una etapa preciosa, no tiene que ser una etapa ni de conflicto, ni de frustraciones, ni de yo sentirme mal. ¿Por qué? Porque Es el plan de Dios, que sea una etapa maravillosa. O sea, ese es su es plan, así. que la soltería sea bien aprovechada y que todos los beneficios que ella trae podamos tener acceso a ellos. Y en los próximos programas vamos a ver cómo tú puedes llevar una vida de soltero fructífera para la obra, para Dios, para tu familia y para ti mismo. Gracias a Dios por ese don de la soltería. Tú puedes tener una experiencia muy positiva y muy saludable si empiezas a reconocer la soltería como un regalo de Dios y a sacarle provecho a ella. Pero ¿qué Y pasa? a no permitir que nadie te la pinte como algo negativo, que nadie quiera tenerte al menos porque estés soltero. Así es, así es. Cada cosa tiene su espacio. Leí una anécdota de una señora que después de haber hablado del cielo en un estudio bíblico, ella dijo, no puedo esperar por el día de mi boda. Ella no era casada y cuando hablaron de que en el cielo la boda del Cordero, ella estaba entusiasmada pensando en su boda celestial. Todos debemos compartir esa misma esperanza y aunque tengamos un matrimonio bonito,
nosotros tenemos que anhelar que se haga realidad el matrimonio de la iglesia con Cristo y que la obra del Espíritu Santo sea reflejada en nuestras vidas a través de que de las relaciones positivas que podamos desarrollar. Entonces, soltero, Total. soltera, tú no sabes si ese es el plan de Dios, pero si el plan de Dios, Dios te va a llenar todo espacio donde tú entiendas que tienes deficiencia. Eso es así. Totalmente. Y usted que está ahí, que tiene un soltero cercano, sea hijo, sea hermano, sea amigo, no taches la soltería, no hagas sentir a ese soltero que tienes cerca como que está en la peor etapa de su vida y que tiene que saltársela corriendo porque se está perdiendo de lo mejor de la vida, que es el matrimonio. No, ayúdale a descubrir las ventajas y los beneficios de ser soltero para que cuando llegue el momento en el que pase a la etapa de estar casado, no le queden pendientes beneficios y ventajas, vivencias y experiencias que solamente en la soltería podía tener. Y para usted, padre, que tiene hijos ahí, sea en edad o no de casarse, la mejor manera de motivar a ese hijo, a esa hija, a que dé ese paso, en especial aquellos que sienten que ese hijo, esa hija como que no está en casarse, es el ejemplo que usted le da de su propio matrimonio, de la vida Sí, matrimonial en Cristo. Un buen ejemplo puede servir de buen motivador para que ellos también se animen a dar el paso. sí, porque si ellos viven en su casa un ambiente desagradable, hostil, ¿para qué quiero yo otro ambiente así? Mejor me quedo solo. Como dice el refrán por ahí, es mejor solo que mal acompañado. Oye, y eso está Entonces, real. Recientemente conversaba, perdón, mami, con unas jóvenes que están rumbo ya a esa etapa en la que se empiezan los cortejos y todo eso, y no les veía mucho interés, ciertamente. Y conversando profundamente con ellas, salió a relucir que todas tuvieron la desdicha o mala experiencia de que crecieron en hogares donde papá no estaba, solamente estaba mamá. No hubo matrimonio o se disolvió el matrimonio. Y todas eran unas cuatro jóvenes, pero a todas concluyeron a que tenían temor y terror a contraer matrimonio con nadie solamente por el susto de que se repitiera la historia y que también sus esposos se fueran a ir como pasó con sus madres. Entonces, esa vivencia marcó sus vidas y está afectando la manera en la que pueden ver el matrimonio y la manera en la que pueden ver su matrimonio. Entonces, es de suma importancia el buen ejemplo, el, es que desde la óptica de los hijos puedan tener buenas experiencias del hogar y del matrimonio de la casa, que no les sirvan de obstáculo ni de impedimento cuando llegue el momento para ellos de dar ese paso. así es. Y empezar a orar temprano por el matrimonio o la soltería de nuestros hijos. Desde temprano, desde que están pequeños, no hay que esperar que crezcan, hay que orar para que el Señor los preserve, los guarde en santidad. ¿Para qué? Para que en el momento que sea que llegue el matrimonio o en el momento que sea que estén solteros y adultos al lado de nosotros, todo esté bien y haya paz. Es así. La palabra de Dios es muy clara. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Entonces, como soltero, como soltera, empiecen a tener cuidado de las cosas de Dios. Dediquen su tiempo a las cosas de Dios, que Dios en su momento va a indicar qué es lo que te conviene. Y eso es lo que va a llevar a tu vida. Que no te afanes
Hay un Dice versículo que por quien, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Por mucho que tú te afanes, quizás no vas a conseguir lo que estás buscando. Es así. total. Díganos. Hay un verso en Díganos. Isaías 54:5 que dice, porque tu hacedor es tu esposo. El Señor Todopoderoso es su nombre. El Santo de Israel es tu redentor. Él es llamado Dios de toda la tierra. Y durante ese tiempo de soltería, la relación más estable que debes de tener es la que tienes con Dios. Amén. Y tus relaciones en general van a depender de la relación que tú tengas con Dios. Una buena relación con Dios durante tu soltería, esa cercanía con tu Padre Celestial, el dedicarte a las cosas de tu Señor, tener cuidado de las cosas de Dios durante el tiempo de soltería, sin duda va a marcar la diferencia en tus relaciones futuras. Tu esposo, tu esposa, durante la soltería, se llama Jehová de los ejércitos. Ese es tu esposo, esa es tu esposa, ese es tu hacedor. Amén. ¿Y cuál es el mito entonces que acabamos de derribar en este programa, Saray? La soltería no viene de Dios, eso es un mito. Dios también nos ha dado como regalo esta hermosa etapa de la soltería. Amén. Hermana, Dios quiere que nosotros seamos de bendición a otros. Vamos a tener cuidado cómo nos acercamos a nuestros jóvenes y señoritas. Vamos a tener cuidado de nuestras palabras, porque si ellos están solteros, el plan de Dios se va a manifestar en el momento oportuno, no en el momento de nosotros. Dejemos de estar preguntando, simplemente oremos por esa persona y Dios es quien va a obrar. Recuerda que puedes comunicarte con nosotras al 809-381-0650 y escribirnos por nuestro WhatsApp. Por favor, escríbanos por nuestro WhatsApp 849-353-8616. Vamos a apoyar a nuestros jóvenes en esta etapa de soltería, que puedan decir soltera y feliz, soltero y feliz. Eso es así. Saray, despídete. Como siempre, muy agradecida de compartir en este espacio y poder ser de bendición a todos los oyentes que están ahí con nosotros. Siempre es un placer y un gozo y hasta nuestra próxima entrega. Dios les bendiga. Amén. Y recuerde que usted tiene una cita cada martes. Usted tiene una cita a las 8:30 de la mañana. Usted debe sentarse a tomarse su cafecito, su té, lo que sea que usted disfrute por la mañana. Sentarse un momento, porque nosotras vamos a estar ahí esperándoles. Dios les bendiga, que pasen un hermoso día y nos vemos la próxima semana. Ok, joven Saray. El intro al final no sonó.